Sí, ¿Y me ven bien? sí, vamos. Bueno, listo. ¿Falta unirse alguien más? Vamos, arrancamos. Sí, dale, vamos, vamos. Bueno, muchachos, buenas tardes. Yo soy Román Disparti. En conjunto de Luis Cuesta, mi socio, llevamos adelante Compugaraje Mendoza. En el día de hoy les traemos esta charla para optimizar lo que es el hardware de cada uno de los puestos de trabajo que tenemos en nuestros hogares o en nuestros puestos de trabajo. Antes que nada, queremos agradecer a la comunidad Undercoat, bueno, por dejarnos dar esta charla, por hacernos conocer, por formar parte. La verdad que creo que hablo por muchos de los integrantes, que la comunidad nos hace bastante bien en el día a día, nos aporta mucha información, sentimos una especie como de hermandad, de que podemos, no solo en lo laboral, sino también en lo intelectual, despejar dudas o hacer consultas por medio de, bueno, de los distintos grupos de WhatsApp, bueno, por Telegram, por Facebook, Instagram, por todas las redes sociales. Así que me tomo el atrevimiento que en nombre de todos queremos darle las gracias a todos aquellos que hacen posible Undercoat. Y bueno, arrancamos con la charla. Lo que estamos hoy por hoy sufriendo es un cambio dramático, ¿sí? Por así llamarlo, de una optimización y una fuerza impresionante lo que nos generan los hardware, ¿sí? Nuestras herramientas de trabajo, y hablo creo que por todos ustedes, son esenciales para poder trabajar plácidamente, cómodamente, sobre todo en nuestra profesión que está más allá de cada uno se dedica a un rubro distinto, estamos todos unidos por el mismo objeto, ¿sí? La máquina. La máquina, la robótica, bueno, la domótica, todo lo que nos está presentando hoy la tecnología nos sirve como herramienta de trabajo para poder, bueno, disfrutarla, trabajar. Yo soy una de las personas que dice que disfruta de su trabajo. Yo en realidad soy licenciado en turismo y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que mi pasión, ¿sí? Y mi rubro económico, mi rubro comercial es la parte de hardware, de PC, de armado, el servicio técnico, la atención con los clientes, la fidelización y, bueno, todo lo que conlleva la modernización. Voy a arrancar hablándoles puntualmente, objeto del sorteo, los discos de estado sólido, ¿sí? Como bien ya saben, allá por los años 1950, IBM crea el primer disco rígido de almacenamiento de datos, ¿sí? Hoy por hoy agarramos un disco rígido y decimos, qué tosco, qué elemento tan retrógrada, por así decirlo, pero bueno, en su época, lógicamente, esto fue, bueno, un antes y un después, ¿sí? Con el paso del tiempo, los discos se fueron optimizando al llegar al punto que tiene este tamaño, este 3.5, ¿sí? Para notebook, que también no es lo recomendable, pero se puede utilizar en los PC de escritorio. Bien, el salto drástico, ¿sí? En la tecnología de los discos, del almacenamiento, pasó a manos de los SSD, comúnmente conocidos como discos de estados sólidos. Bien, bueno, no tengo acá a mano, pero también viene la versión SD, que es para bueno, cámaras fotográficas, celulares, de distintos tamaños, han ido aumentando las categorías, han ido aumentando las capacidades, y hoy por hoy los discos de estado sólido, ¿sí? Aumentan, como dice el nombre de esta charla, dramáticamente el rendimiento de todos los dispositivos de mesa electrónicos, ¿bien? Ya sea un PC de escritorio, una notebook, una consola de videojuegos, una estación de trabajo, o sea, un server. Bueno, como les digo, con el paso del tiempo ha ido mejorando, al igual que las placas madres, los procesadores, las memorias RAM, las fuentes
de alimentación. Ya vamos a ir ondando en cada una de ellas para que vayan entendiendo en qué ha mejorado y por qué, ¿sí? Bueno, principalmente los discos rígidos, ¿sí? Almacenan datos. Hoy por hoy manejan, y sin equivocarme, las capacidades más grandes porque van de los más viejos, que arrancaron con 20 gigas, que eran una barbaridad allá por los años 1970, a la actualidad que tenemos de 1 terabyte, 2, 3, 4, 5, 20, ¿bien? En cambio, los discos de notebook no llegan a esas capacidades. El máximo es hasta 4 terabytes. Los discos de estado sólido, ¿sí? Arrancan con una información que se graba en un buffer, que es una tecnología muy específica que trabaja, por así decirlo, en frío, en off, ¿sí? El disco rígido sí o sí necesita de una tracción de un eje para hacer mover los discos. Es un sistema mecanizado. Esto es un sistema más bien tecnológico, por así decirlo, un sistema más desarrollado en el aspecto en que la velocidad, ¿sí? Al apagar el equipo, queda guardada en una memoria integrada, ¿sí? Que lleva dentro el disco de estado sólido. Por eso también lo vuelve menos vulnerable a lo que es el daño que puede recibir una parte mecánica, ¿sí? Una parte mecánica, estamos hablando que adentro lleva un disco magnetizado con un eje, ¿sí? Estos discos, lamentablemente, con cualquier golpe, cambio de temperatura brusco, ya sea alto o bajo, dejan de funcionar o empiezan a perder información. Los discos rígidos dañados son muy peligrosos. Lógicamente con la información personal. En cambio, los discos de estado sólido tienen por ventaja no solo el cambio dramático de hasta un 70% de velocidad en lo que es el inicio del sistema, en lo que respecta a la transferencia de datos de carpeta a carpeta o entre dispositivos, sino también que no sufre daños, no es vulnerable a los cambios de temperaturas bruscos, ¿sí? No excesivos, lógicamente, porque en cambio de temperatura excesivos, si los ponemos al fuego o lo metemos al freezer, lo más probable es que la información o el dispositivo se dañe. Este disco, si lo dejamos caer, lo más probable es que no sufra ningún tipo de daño, ningún tipo de pérdida de información. Pero sí tienen una vida útil. Probablemente, en comparativa a la duración de un disco rígido o un disco sólido, los discos rígidos en el tiempo, con un uso limitado, por así decirlo, duran más que un disco de estado sólido. Los discos de estado sólidos se suman, tal vez, por la palabra conocida en Apple, ciclos, ¿sí? Los discos de estado sólido se cuentan por ciclos. A medida que superan esos ciclos, bueno, se va a ir perdiendo información hasta que el disco deje de funcionar. Lo bueno es que la tecnología hoy por hoy acompaña el hardware de la mano del software, ¿sí? Tenemos un montón de herramientas, las cuales nos son útiles día a día para constatar el estado de salud de cada uno de nuestros componentes. ¿Bien? Les voy a nombrar un par de ellos para que los tengan presentes en su biblioteca personal, en lo que respecta a hardware y a software, software útil, ¿sí? CrystalDix, por ejemplo, es un soft que nos ayuda a ver y darnos en tiempo real la exactitud del estado en que se encuentran nuestros discos, ¿sí? Les voy a mostrar brevemente, por ejemplo, el estado de la salud de los discos que tengo ahora mismo conectados. Denme un segundito, por favor. Bien. Ahí les voy a abrir un CrystalDix. Este CrystalDix, esta versión nos va a mostrar la salud de los discos que tengo ahora mismo conectados, ¿sí? En mi setup, en mi PC de escritorio, tengo un
un disco M2 de 240 GB de la marca WD, Western Digital, en su versión green, es su versión base, por así llamarlo. Está conectado ahora mismo en un puerto M.2. Los M.2 tienen una conexión PCI Express 3.0, ¿sí? Este tipo de transferencias, ¿sí?, nos ayuda a enviar información, ¿sí?, de disco a disco, de documento a documento, mucho más rápido que un disco rígido, ¿sí? Estamos hablando que puede llegar a transferir hasta 6-7 gigas por segundo, es una barbaridad, ¿bien? Estamos hablando del puerto, no del disco, ¿sí? ¿Por qué les hago esa diferencia? Porque los M2, ¿sí?, los discos, en estado sólido M2, como lo que pueden ver acá, este es uno de la marca HP, ¿sí?, una muy buena marca. Estos discos de estado sólido M.2 HP traen 10 GB más de lo habitual, que lo que trae un disco básico, por así decirlo, en su modelo estándar, como el que tengo puesto en el PC. Este, en cambio, trae 10 GB más y es de alto rendimiento. Se los voy a acercar para que lo puedan ver, ¿sí? No sé si lo pueden apreciar. Tiene una conexión M.2, ¿sí? Y esto hace que transfiera datos de una forma muy veloz. Estamos hablando entre 3 y 6 GB por segundo, ¿sí? Luego, esta misma versión de discos viene en versión PCI 1, 2 y 3. Y en su máxima expresión, en B, ¿sí? NB corta ME. El MB transfiere datos dentro del sistema operativo a una velocidad de 15 GB por segundo. O sea, estamos hablando de transferencia de datos súper veloz. En cambio, para que tengan presente, el inicio del sistema se generaría al mismo tiempo que un disco convencional, como el que tengo puesto todo en mi PC de escritorio. ¿Bien? Bueno, acá si podemos ver, tenemos conectado dentro de este PC, de forma externa, en un adaptador externo que se llama case, ¿sí? Un disco de 500 GB, rígido, ¿sí? Y luego tenemos una memoria portable de 500 GB, también con un disco rígido adentro de 500. El Crystal Disk nos va a mostrar justamente la salud y el estado y la cantidad de encendidos y horas de uso que tiene nuestro disco en estado sólido M.2 de 240 GB Western Digital. ¿Bien? De este lado podemos ver la cantidad de veces encendidos, 167. Román, Román, Sí. no se alcanza a leer la pantalla. Ahí lo acerco. No se ve, Román. ¿Ahí lo Ahí ven? va. Sí, 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 ahí está. Ahí está. Sí. Ahí se ve igual ahora. Ahí se las comparto. Dale. Bueno, como les decía, ahí tienen la cantidad de número de horas de encendido, ¿sí? La cantidad de veces que se ha encendido, la temperatura, van a poder ver de este lado. Esa temperatura es una temperatura muy saludable para el disco, ¿sí? El hardware no tiene que estar expuesto nunca, o sea, sobre todo este tipo de hardware, arriba de los 85 grados, ¿sí? Los procesadores, por ejemplo, en AMD soportan hasta 95 y en Intel hasta 100 grados. Superado esos grados, es una situación dramática, ¿sí? Estamos hablando de que estamos perjudicando de manera irreversible el hardware, ¿sí? Bueno, acá dentro de este mismo programa podemos apreciar, ¿sí?, la siguiente pestaña. Vamos a ver el otro disco conectado. En este caso es este de 500 GB. Bueno, temperatura 33, tiene más horas de encendido, tiene más horas de uso.
En el tercer lugar tenemos el otro disco, ¿sí? De 500 gigas también. Bueno, acá podemos ver cada uno de los sectores, las temperaturas de cada uno de los sectores, la situación en la cual el disco podemos ir revisando que funcione de forma óptima. Les comentaba recién, junto con el tema de los discos, la variedad de adaptadores que hay para poder conectar ya sea nuestro disco rígido como así también nuestro disco de estado sólido. Acá les voy a mostrar un case, ¿sí? Un case es un carry, es un adaptador para discos portables. A ver, dame un segundito. Ahí lo vamos a abrir. Uy, está re duro este. Bueno, vamos con esto. ¿Ven? Acá va el disco, ¿sí? Este es el adaptador. Tiene una presentación bastante discreta. Soporta golpes, cambios de temperatura. La verdad que desde que lo tengo nunca he sufrido el daño de ningún disco y bueno, quienes trabajan sobre todo en el servicio técnico les puedo decir que los discos rígidos sufren muchísimo pérdida de información, daños, dejan de funcionar. Es más, incluso les muestro, tengo una colección de discos míos personales con un montón de información que tengo que empezar a rescatar de alguna manera porque los discos dejaron de funcionar. Inclusive este que tiene 4 terabytes. Dejó la mitad de mi vida perdida, vaya a saber dónde. Bueno, continuemos. Tenemos en lo que es la optimización de hardware, para pasar un poco limpio lo que es tema de discos. Hoy por hoy nosotros recomendamos el cambio de disco rígido a disco de estado sólido. ¿Bien? ¿Qué significa esto? El upgrade. El famoso upgrade significa que tenemos que cambiar el disco principal por uno de estado sólido. No es tarea sencilla, pero sí, por así decirlo, intuitiva. ¿Bien? En una notebook, por ejemplo, que la mayoría de las notebooks, estamos hablando del 2019 para atrás, la mayoría, un 90% de las notebooks vienen con discos de fábrica, discos rígidos. ¿Bien? Con el paso del tiempo, las notebooks empezaron a traer unos discos un poco más novedosos, son los discos híbridos, los SSHD, ¿sí? Estos discos híbridos son una especie de mutación, por así llamarlo, entre un disco de estado sólido y un disco rígido convencional. ¿Qué significa? Que muchos de estos discos, en su mayoría, conservan gran parte de los componentes de un disco rígido y dentro una partición pequeña en estado sólido. ¿Sí? 40 GB, 60 GB en estado sólido, exclusivamente para instalar el sistema operativo. La intención de esto, lógicamente, para muchos de ustedes que no son usuarios que están al corriente del uso de un disco de estado sólido, bueno, el sistema operativo inicia en escasos segundos la apertura de aplicaciones y programas complejos, sobre todo los complejos, se inician mucho más rápidos. Quienes están enfocados en el streaming, o en el gaming, también se pueden dar cuenta que los procesos que sufren los juegos a la hora de iniciarse son mucho más veloces. Entonces, siempre recomendamos que para el disco inicial, aunque sea del tamaño más pequeño, 120 GB de estado sólido para instalar el sistema operativo y las aplicaciones básicas y elementales. Si pueden disponer de un segundo disco de estado sólido, recomendamos instalar todo aquello que es software
pesado, ¿sí? Pesado estamos hablando de 10, 15 gigas hacia arriba. ¿Por qué recomendamos esto? Como les hablamos al principio, el disco de estado sólido, al complementar el 90%, ¿sí?, de su capacidad, aún sigue demostrando que rinde un 70% por encima de un disco rígido. ¿Sí? Eso es una ventaja que hoy por hoy, para quienes trabajamos justamente con PC de escritorio, con notebook, y necesitamos que sean eficaces y que rindan según lo que nosotros esperamos para poder presentar nuestros trabajos en tiempo y forma, es fundamental. ¿Sí? Luego, como les comentaba respecto a los notebooks, se recomienda remover el disco rígido que viene de fábrica y colocar en ese lugar el disco de estado sólido. Muchos servicios técnicos ofrecen el cambio, el servicio de disco de estado sólido a rígido, pero lo hacen, y no es por hablar mal de ellos, pero es una realidad, lo hacen de manera errónea, de forma equívoca. ¿Por qué? Porque dejan el rígido en su lugar, remueven la lectora de DVD y en él colocan un CADI, un adaptador, ¿sí?, para discos, y ponen ahí el disco de estado sólido. Bueno, es un mal procedimiento. Primero y principal, porque es una zona muy expuesta. La intención de los discos, por más que sean de estado sólido, es que sean completamente inaccesibles, ¿sí? Si lo ponemos en la bahía de la lectora de DVD, lógicamente ese disco está expuesto a ser retirado, a que haya una mala conexión, a un golpe, a un vertido de líquidos, ¿sí? Entonces, el procedimiento adecuado para que la notebook funcione de forma operativa al 100% es colocar el disco de estado sólido en el lugar del disco rígido. El disco rígido, ¿sí?, con el backup realizado previamente, se coloca en un CADI, no tengo uno a mano ahora mismo, se coloca en un CADI que viene en dos versiones, 9.5, 12.5. Esos son milímetros de espesor, dependiendo justamente del tipo de notebook y de lectora de DVD que traiga de fábrica. Ojo, no crean que porque no trae lectora de DVD no pueden colocar un segundo disco en su notebook, no se equivoquen con eso. Las notebooks normalmente de fábrica traen una bahía dibujada por dentro, ¿sí?, que permite el espacio para agregar este segundo disco y que podamos tener dos discos dentro de la misma notebook, ¿sí? Lo ideal, como les digo, es tener el disco de estado sólido y el disco rígido por otro lado. Ahí es donde podemos almacenar el disco secundario, el respaldo, todo lo que es audio, video y demás. ¿Bien? Bueno, por otro lado, hablando de almacenamiento, ¿sí?, hablando de discos sólidos, discos rígidos, discos híbridos, vamos a enfocarnos un poco más en la optimización, por ejemplo, de las notebooks. Tema de las RAM. Esto es fundamental porque día a día, por suerte, la comunidad se comunica conmigo. Hay muchos chicos que me preguntan justamente, che, Román, mira, quiero hacer un upgrade en mi notebook y necesito agregarle más RAM y disco sólido y hacerla más veloz. Bueno, primero y principal, a la hora de hacer un cambio en la RAM, tienen que tener presente qué tipo de notebook tiene, de qué generación es. Eso es fundamental. ¿Qué tipo de frecuencia, ¿sí?, está limitada esta notebook a recibir con respecto de sus memorias? ¿Cuánto soporta el procesador, ¿sí?, a la hora de maximizar la memoria RAM? Bueno, todos estos pasos son fundamentales para no comprar un componente, un hardware que luego no nos va a servir. Sobre todo el tema de las RAM, ¿sí? Les digo eso más que nada porque con los discos es distinto. Las conexiones hoy por hoy, hasta que no venga un cambio drástico en las placas madres, las conexiones van a ser exactamente las mismas. La conexión SATA
3, ¿sí? Que es el tipo de disco que va a la mother y luego el SATA Power que va a la fuente de alimentación, o en su defecto, en los discos de notebook, ¿sí? En las notebooks, mejor dicho, ya los adaptadores vienen con ambas conexiones, el de alimentación y el de información hacia la mother. ¿Bien? La RAM es un tema completamente aparte. Ojo, no se crean que por aumentar la RAM, el disco rígido y el sistema operativo o las aplicaciones van a andar más rápido. No. Tengan presente que el disco de estado sólido es lo que va a lograr la velocidad en los inicios y en los procesos dentro del sistema operativo, al igual que la transferencia de datos entre discos u otros dispositivos. ¿Bien? La memoria RAM nos va a dar fuerza, ¿sí? Para todos aquellos programas que sean demandantes, bueno, para las conexiones por internet, para todos los chicos que trabajan mucho con base de datos, fundamental que tengan una buena concordancia en lo que respecta a memoria RAM y discos de estado sólido. Las memorias RAM, ¿sí? Como bien les digo, tenemos desde DR a DR1, 2, 3, 4, hoy por hoy, con vistas a 5. Las notebooks más recientes soportan DR4, ¿sí? Hoy por hoy el 70% de las notebooks que están dando vuelta por el sistema tienen DR3, ¿sí? Estén muy atentos con las frecuencias, les repito nuevamente, con respecto a las RAM a la hora de actualizar estos slots. ¿Por qué? No simplemente por la capacidad máxima que puede soportar el procesador y la misma notebook, sino también por la frecuencia. Hay muchas notebooks que por fábrica, les doy el ejemplo de Dell, ¿sí? No regulan las memorias RAM. ¿Qué significa esto? Al no regular las memorias RAM, ¿sí? Si nosotros tenemos una, por ejemplo, de 3100 y le queremos poner una de 3600, bueno, va a tomar la de menor velocidad, ¿sí? Dell, en muchos de sus dispositivos, no regula. Las dos memorias RAM para el Dual Channel tienen que ser exactamente iguales, gemelas, ¿sí? Otras notebooks, indistinta la marca, sí las regula, pero predeterminado siempre va a tomar la frecuencia más baja. Lo mismo va a pasar en el PC de escritorio, ¿sí? Si tenemos dos memorias RAM de R4, una de 2666 y otra de 3000, el Dual Channel va a trabajar al 100%, pero con la frecuencia más baja. ¿Bien? Luego, hablando un poco sobre DR4 y las nuevas memorias RAM. Tengan presente que muchas veces para armar el PC de escritorio es fundamental el zócalo, ¿sí? El tipo de chipset que tiene la placa madre. ¿Bien? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque no todas las placas madres van a soportar el máximo que traen las memorias RAM de fábrica, ¿sí? Hoy por hoy hay una frase muy conocida, una jerga que se lo ponen directamente ya a las placas de video, a las memorias RAM, dentro de poco se lo van a poner también a los discos seguramente, es OC, el overclock, ¿sí? Overclockear el PC de escritorio para sacar el máximo rendimiento del hardware. Bien. Primero y principal, hacer overclock, por ejemplo, tengan esto en cuenta, que van a exigir el hardware y si no tienen un sistema de refrigeración adecuado para este tipo de procedimiento, lo más probable es que en muy poco tiempo el hardware deje de funcionar, ¿sí? Y, lógicamente, los productos de escritorio tienen garantías muy extensas, entonces si lo hacemos valer algún servicio técnico, algún tipo de garantía, nos van a decir que lo hemos maltratado, lo hemos descuidado por no tener justamente el acompañamiento adecuado para realizar este tipo de operativas, ¿sí? Las RAM, en este caso, ¿sí? En mi PC de escritorio tengo una B450. Esto permite que yo pueda llevar de la RAM más baja, de 2666, a
3200, por ejemplo. ¿Sí? 3400 en overclock. Luego, si tuviera un chipset anterior, que es el A320, ¿sí? Podría regular hasta 3000. En la comparativa con Intel, por ejemplo, el chipset más cercano es el 410 en la 10ª generación y el 310 en 8ª y 9ª, va a soportar hasta 2666. Intel nos exige tener mothers superiores para poder sacar el máximo provecho de nuestras memorias RAM en relación a nuestro procesador. ¿Sí? Como bien saben, hoy por hoy, AMD ha alargado una nueva línea de procesadores en las cuales soportan más memoria RAM. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nuestras mothers pueden soportar hasta 128 GB. ¿Sí? Estamos hablando de procesadores de mesa, de escritores de mesa, por ejemplo, como un Ryzen 3. ¿Sí? Este es un Ryzen 3 3100. En esta línea, en esta gama baja, por así decirlo, de Ryzen, este es un procesador muy potente. ¿Sí? Este es un procesador que cuenta con 4 núcleos y 8 hilos. Superior a un i7 de séptima. Les traigo esa comparativa, ese ejemplo, porque es un procesador emblema de Intel, ¿sí? Y que, bueno, que fue objeto de mucho deseo hace razón ya de unos 5 años atrás. Hoy por hoy el hardware ha crecido tanto y los componentes se han actualizado muchísimo. Ojo, no crean que por tener una generación anterior de AMD o de Intel se están quedando desactualizados, porque no es así, ¿eh? Con respecto a los software actuales y a los juegos actuales, un procesador de 7ª, 8ª o 9ª generación de Intel, en la realidad es que rinden exactamente igual que antes. ¿Sí han mejorado los procesadores de la 10ª generación? Sí, es una realidad eso. Al igual que AMD. AMD tiene un abanico de posibilidades de joyas ocultas, que ya les voy a mencionar un par de ellas para que tengan presente a la hora de armar un PC low cost, por así decirlo. AMD ofrece este abanico de posibilidades desde su línea base, que es 3, el Ryzen 3, a su línea intermedia, que es Ryzen 5, a su línea preintermedia, que es Ryzen 7, para saltar a la 9ª de Ryzen, que es el tope de gama. ¿Sí? Intel no ha abierto tanto el abanico, por así decirlo, en diversidad de procesadores dentro de cada línea en cada generación. AMD sí lo ha hecho, porque ha ido experimentando con distintas performance que tienen los procesadores, los zócalos. No voy a detener mucho el tema de el lenguaje específico porque los voy a marear. La verdad que tiene distintas arquitecturas, distintos tamaños. Lo vamos a dejar eso para una siguiente charla porque tenemos para hacer horas y horas, ¿bien? Pero la intención es eso, que a la hora de armar el hardware tengan presente que no tienen que estar atados a comprar la novedad, ¿sí? A no comprar el último Ryzen o el último procesador Intel. La intención es que compren un PC o una notebook con características que nos sirvan para nuestro puesto de trabajo, ¿sí? De cara al futuro, actualizable, ¿bien? Lógicamente, quienes tienen disponibilidad de tener 2 notebooks, 2 PC de escritorio y tener una variedad de herramientas de trabajo actualizadas, y sí, yo sinceramente también lo tendría. Pero bueno, como les digo, la intención principal es que ustedes a la hora de tener alguna duda o consulta con respecto a una notebook, un PC de escritorio, sin ningún tipo de compromiso y dentro de los horarios que podamos atender, que nosotros le dedicamos a cada cliente su espacio, sus preguntas, nosotros tenemos toda la paciencia del mundo, nos dedicamos a esto con mucho, mucho gusto, así que
todas esas dudas que les vayan surgiendo, despéjenla antes de comprar, porque me ha pasado encontrarme con mucha gente que es cliente actualmente y que me ha dicho, Román, yo te compré una computadora hace 6, 7 años atrás y que año tras año la van renovando o que me la vuelvo a encontrar después de mucho tiempo, me dicen, gracias, porque yo recuerdo estuve a punto de comprar estas otras alternativas, pero vos le diste justo en el clavo, ¿viste? Por así decirlo. Y realmente lo hacemos de forma desinteresada, porque vas a un comercio y lo normal es que quieran venderte y venderte y venderte y agregarte y ponerte más cosas y que te lleves absolutamente todo. No. Nuestra intención es educar al usuario, ¿sí? Que a la hora que quieras trabajar, jugar, streamear, todo aquello que generes desde tu casa, ¿sí? Todo aquello que sea tu herramienta de trabajo desde tu hogar, puedas sacarle el máximo provecho y que sientas que esa inversión valió la pena, ¿sí? Esa inversión está reflejada en qué lindo mi gabinete, o qué lindo mi hardware, o tengo una placa de video que por suerte me renderiza y me saca todos los trabajos en tiempo y forma, ¿sí? Esa es nuestra intención. Nuestra intención es que con tu presupuesto, ¿sí? Dispongas del PC más competitivo que necesites para poder trabajar tranquilo, ¿sí? Que no vayas a sufrir. Y si necesitas algún tipo de software en particular, bueno, nosotros, lógicamente, dentro de las posibilidades que tenemos con nuestros horarios, te podemos ayudar, te podemos asesorar también. Chicos, me parece que va siendo hora que vayamos poniendo en marcha el tema del sorteo. No sé si han hecho el cuento de los votos ahí a través de Denise. Dino, ¿estás por ahí? Sí, loco, justo estaba organizando eso. Ahí voy a compartir pantalla, hay 178 anotados. Bueno, genial. Entonces, ¿querés que mientras organizamos el tema del sorteo, los chicos despejen alguna duda, que quieran hacer alguna consulta, alguna observación, alguna crítica? Mira, yo tengo una duda que te le iba a preguntar antes, me colgué. En el caso, yo tengo un disco rígido común, un disco rígido, y se dañó. Quiero saber si se puede recuperar esa información. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante la que nos pidieron. Primero y principal, ¿sí? Los discos, no en todos los casos, pero digamos que hay estadísticas que rondan entre el 35 y el 45%, ¿sí? Que se puede rescatar el 100% de la información. Es un porcentaje bajo, digo, ¿sí? Pero, nada, la información se puede salvar en muchos de los casos. A veces un 10, un 15%. Hay software que nos ayudan a recuperar la información. Por ejemplo, les recomiendo Recuba, o Mecorta, ¿sí? Siempre y cuando el sistema operativo y la BIOS nos detecte el disco, vamos a poder salvar la información a través de este software que es Recuba. No, Luego, yo lo enchufo y no lo reconoce el disco, hace como un ruidito. y eso está dañado. Ese disco hay que mandarlo a gente especializada en reparación de discos, que es lo que hacen muchas veces. Tienen discos exactamente iguales que la matriz que produjo ese disco. Eso es muy difícil, es muy complejo. Y, bueno, hacen una especie como de clon, por así decirlo, con ese disco, y de ahí salvan tu información. Es un servicio muy caro. Acá en Mendoza no está. No lo podemos conseguir, ese servicio de recuperar la información de discos dañados. En Buenos Aires sí. Mira, ahí en el chat, el Fer Sosa, no sé, Fer, si te querés desmutear y tirar el dato, que está bueno. Sí, ahí les estaba pasando el dato en la calle Coronel Díaz, ahí le he pasado el teléfono del ingeniero, se llama Ove Biglin, es el apellido. Él tiene un laboratorio que se llama Recovery Labs hace mucho tiempo y hacen todo ese tipo de recuperación para empresas y todo lo demás. Me preguntaron por ahí el tema del precio, realmente no lo conozco, yo sé que él es profesor de la Universidad de Champañá, de la Universidad de la Tecnológica, está en el tema y tiene su laboratorio,
pero de ahí en más no sé cuánto sale. Claro, claro, es un servicio caro. Muy bueno, Es muy- ¿no? y demanda mucho tiempo. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí, le encargo a Fernando, ¿sí? Que sin ningún tipo de compromiso me mande el dato por privado, ¿sí? Sí, igual está en el grupo del Codelfer, así que lo mande después al grupo. Dale, dale. Grupo por privado porque me gustaría contactarlos de ingeniero porque, bueno, justamente es un servicio que nosotros no podemos brindar como empresa ni como servicio técnico y viene mucha gente justamente con problemas similares y que necesita saber la información. Yo en particular tengo este disco de 2 teras, hace años que está dando vueltas, no he podido salvar la información, está la tesis de mi carrera, fotos de toda mi vida, bueno, infinidad de documentos y archivos que ando con el pisapapeles para arriba y para abajo. Estoy Claro. esperando la oportunidad. Yo te recomendaría que sí, que se pongan en contacto con él. Seguramente, digamos, el laboratorio que tiene es un laboratorio pura y exclusivamente para, atiende empresas y todo lo demás, entonces por ahí también incluso les sirve a ustedes. Está buenísimo, porque yo cuando pregunté la última vez, pregunté a Buenos Aires y salía 75.000 pesos, pero fue hace 3 años atrás. 3 años atrás. Claro, por Sí. eso andás a ver cuánto sale ahora. Tengo que Sí. estar acá en el auto. Sí, el tema que sí es, como vos decís, Dino, información personal o cosas así, bueno, no sé. Sí. Sí, foto de Muy valiosa la información. familiares que ya no están y me gustaría recuperarlo. Claro. Ahí les paso el dato por el chat. Te encargo el dato, por favor, ¿sí? No sé si hay más preguntas. No sean tímidos, chicos, me pueden preguntar cualquier cosa. Sí, Yo te lo voy a poder responder. ¿Cómo andamos, Román? ¿Se Hola, me escucha? Andrés. Se te escucha bien, adelante. Tenía una duda en cuanto a lo que es notebook. ¿Conviene, vos decías, sacarle el Mau. disco rígido que trae y Sí. ponerle directamente uno sólido, no usarle el espacio de de la disquera? No. Sí, es así. En la notebook recomendamos reemplazar el disco rígido y en su lugar colocar el disco de estado sólido. ¿Bien? En el lugar de la lectora de DVD, ¿sí? Removemos la Sí. lectora y en esta bahía colocamos el adaptador, ya puede ser el CADI, o bien conseguir exclusivamente el adaptador. El CADI en sí trae el cuerpo completo para que vos puedas agregar el disco. Pero mucha gente compra directamente el adaptador que no es fácil de conseguir, que va de la lectora DVD a la conexión. ¿Sí? Entonces, a través Claro. de esta podés. Yo tengo uno, si lo quieren ver. ¿Ese es el adaptador? Sí, no sé si se ve. Sí, Ricardo sí. tiene Perfecto. Ajá. este adaptador, ¿sí? Este es el CADI. Como pueden ver, este adaptador recibe el disco, tiene una entrada SATA, no sé si se aprecia, justo ahí, Sí. el disco calza, ¿bien? Y transfiere a través de este módulo, transfiere la información a donde se conectaba la lectora de DVD. ¿Bien? Entonces ahí va a quedar el rígido. Tal cual. Esto queda agarrado de atrás, acá atrás con unos tornillitos, entonces esto simula un cuerpo completo para que pueda el disco quedar a resguardo justamente de lo que hablaba más temprano, de los golpes, los cambios de temperatura, los movimientos bruscos. La intención es eso. Hay gente que, como te digo, consigue el adaptador únicamente y lo conecta al disco, pero bueno, adentro a suerte de que no se dañe, no se mueva. Esto es recomendable, muy recomendable que a la hora de hacer la adaptación de disco sea con el CADI reglamentario. Es fundamental eso, muchachos. Román, yo tengo una duda justamente de eso. Sí. ¿Qué haces, Jafi? Bueno, Justamente una notebook teniendo un disco de estado sólido como principal y como secundario un disco común, así con CAD y toda la cosa.
¿puede ser que dura menos la batería de la notebook en sí? ¿O es una impresión mía? Sí, puede ser porque está alimentando dos discos ahora. ¿Sí? Vos tenés presente que antes la notebook, al igual que el PC, alimentaban un solo disco. ¿Sí? Entonces, al alimentar un solo disco, ¿qué hace la notebook, por ejemplo? La notebook, primero y principal, alimenta la madre, procesador, la RAM, los discos y, por último, carga la batería. Eso no significa que la batería se deteriore, pero sí que se demore más tiempo en cargar. Ah, bien, perfecto. Gracias, Román. Ahí Juan Marcos tiene preguntas, no sé, Juan, si querés desmutearte y preguntarlas. ¿Preguntas? A ver, sí, ¿me escuchan? Juan Marcos. Ah, ok, mira, yo tengo una Mac Pro del 2010, entonces Sí. la actualizo por medio de PCI Express. El M2 lo actualizo por medio de PCI Express, pero tiene una opción para hacer los discos RAID. Entonces, tengo 4 bahías que puedo hacer los discos RAID. Mi pregunta es, el problema de esto que quiero hacer, de poner todos los discos en RAID, es que va a superar la memoria RAM, la velocidad de la memoria RAM. ¿Puede Claro. afectar al sistema que yo tenga una velocidad de muestreo en disco de, no sé, 1600, 1800 y mi memoria es de 1333? ¿Me afectaría a mí? Claro, la memoria RAM es de 1333, ¿sí? Entonces, acá hay un problema de compatibilidad que vas a tener a la hora de actualizar ese puerto M.2 para el disco de estado sólido que estás poniendo. ¿Sí? Pues me decís que es un MacBook del 2010. Es un Mac Pro, es una Mac Pro, que la única forma de actualizarla en velocidad es por medio de PCI Express, pero tiene una tarjeta RAID donde puedo poner los discos como uno solo, o sea, es decir, tengo 4 discos de 500 gigas y los hago en modo RAID y tengo uno solo de 2 teras. Claro. Pero la velocidad aumenta multiplicándose por los 4. ¿Me afectaría si mi RAM es de menor velocidad a la velocidad de mi disco duro? Claro, justamente es por la velocidad de las memorias RAM, es por eso. Si pudieras llevar las memorias RAM a una mayor frecuencia, ¿sí? Podrías trabajar más rápido. No sé si me explico. O sea, Pero sé que mi RAM, perdón, o sea, claro, sé que mi RAM limitado. alentaría todo el sistema, por así decirlo. Claro, no, es que en realidad es lo que hace que concuerde, ¿entendés?, la información junto con el procesador. Porque acordate que el máximo de capacidad RAM que tenés es exclusiva del procesador. Si vos pusieras un slot más de RAM, el procesador no te lo va a leer, lógicamente, ¿sí? Justamente, la velocidad de la RAM es lo que te está generando, por así decirlo, un cuello de botella con la información que querés transmitir a través de los discos. Ok, sí, comprendo. ¿Entendés? O sea, lo que te está limitando acá, lo que te está cerrando el traspaso de la velocidad de la información es la frecuencia de la memoria RAM. Entonces, así tenga puesto un disco duro más rápido que la RAM, No, va a trabajar sobre la velocidad de la RAM. claro, tal cual, exactamente. Por más rápido que sea el disco, estás poniendo una tecnología muy actual, es como si pusieras un MB, ¿sí? En ese puerto M2, ¿sí? Por más que lo actualices y que el sistema operativo te permita actualizar el driver y recibir toda la información, lo que te va a estar limitando es la memoria RAM, porque la memoria RAM no puedes actualizarla, no puedes mandarle una frecuencia mayor. Así es. No hay overclock para eso. Ok.
Gracias. Román, consulta. Sí. Mira, yo tengo una notebook Dell en la marca, pero hace de 10 años, ponele. Y yo quiero cambiar el disco rígido por uno sólido, ¿se podrá? No hay problema. Siempre y cuando volvemos a lo mismo. Y quédate tranquilo con eso porque las conexiones son, por suerte, han perdurado en el tiempo. A ver si tengo una hora más. Bueno, estamos con el disco rígido. Alcanza a ver. Estas conexiones, por suerte, son universales hoy por hoy. Tanto para PC de escritorio como para notebook. Estoy hablando ya de los últimos 20 años. Sin exagerar. 20 años, tenemos la misma conexión. Entonces, dentro de los últimos 18 o 20 años, podemos utilizar los discos, ya sean de 40 GB, de 60, de 120, de 500, de 200, discos estado sólido, incluso los que les comentaba más temprano, con los case, las memorias portables. O sea, el case, aprovechar un disco viejo de 20 GB y guardar la tesis de tu facultad, de tu universidad, o sea, de tu título. Y luego removemos el disco y ponemos uno de 120. Y acá vamos a guardar jueguitos. Y vamos a agarrar después, sacamos y ponemos uno de 500. Eso es la versatilidad que tienen los case, los adaptadores. Y no vienen sellados al vacío, como otras memorias portables, como esta, por ejemplo. Esta viene sellada al vacío, no se puede remover el disco. Si lo abrimos, lo más probable es que se rompa. Mientras tenga ese tipo de conexión, vamos a poder usar cualquier tipo de disco, ya sea rígido o sólido, en formato SAT 3. Ok. Ok, gracias. 2.5. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? Chicos, chicas, muchachos, muchachas. Hola, buenas, ¿me escuchás? Paulo. Román, persona más? Román, por Riquelme. A ver, ¿quién está hablando? Me parece que ya están paveando, así que vamos al sorteo. Bueno, ya tenemos... Ahí comparto la pantalla. Tenemos escrutinio. Sí, ahí vamos. Voy a compartir pantalla, no sé, avísenme cuando puedan verla. No hay forma de participar si no tenés Instagram, ¿no? No, era con Instagram nada más. Sí, perfecto. ¿Ahí se ve mi pantalla o no? Ok. Bueno, tenemos la lista de todos los participantes, 173. Sacamos los repetidos también. La condición es la siguiente. Tiene que estar en la llamada y le tiene que haber puesto me gusta las dos caras antes de sortear para que después no se queje. Ok. Cuando oigas, Román. Dime. Le damos. Dale. Fran Escriba, ¿está acá? Fran Escriba. No está a la 1. No está a las 2. Fran Escriba, por favor. Ahí me pareció. No, no es la Paola, no, es el Fran que está con la Pau que están ahí troleando. Se lo perdió ya. No está, vamos con otro. Dijiste Fran Escriba, ya escribí. Ahí va, vamos con otro. ¿Y esto? Estoy. ¿Quién? Leandro Quiroga. Leandro Quiroga. Vamos a verificar a ver si nos está mintiendo. Sí, fíjate en Instagram. Bueno, decirlo alegre porque ganaste un disco, hermano. Dudoso. Bueno, la vez que ganó algo, boludo. Ahí va. Leandro Quiroga, bien. Y ahora vení a revisar si tienen los me gusta en la página y nada, tenemos el ganador. Obviamente. Voy.
Lo está haciendo ahora. A ver si son más rápido que. Qué grande, felicitaciones, Lean. Gracias, boludo. Bueno, ahí Qué ponete. ¿Quién ganó? Leandro. Vamos nomás, Leandro. Bueno, ahí ponete en Felicitaciones, contacto con Román y nada, ahí coordinan la entrega. Mandame después un Gracias. mensajito al privado, por favor, y bueno, lo puedes pasar a buscar de lunes a viernes por la avenida 24 de Ciudad, en horario de 8 a 15 horas. Muy buena la charla, Román. Te faltó la remera Undercon nada más. Sí, me mandaron esta de Mick Jagger nomás, ¿viste? Bueno, Confirmado. la próxima charla vamos a El escribano dice que está confirmado. Bien, felicitaciones, Lean. Felicitaciones. aplausos Ya para se puede Leandro. escribir. Bueno, muchachos, quería darles unas palabritas para que termine la charla. Quería agradecer Ya la regular. actividad de... ¿Qué falta? Bueno, pero ya está con una pata y un poco más adentro, digamos. Bueno, nada, quería agradecerles nuevamente No, que es difícil, no sé qué. ¿Qué le dijo la profe? Los va a regularizar igual, tiene que ir a rendir nomás. Sí. Cierre. Pero nada, eso, darles las gracias nuevamente a Dino, a Denise, a la comunidad Undercode, porque día a día, como les contaba al principio, se acercan consultas, con inquietudes, hemos formado unos vínculos muy, muy, muy lindos de clientes, de amistad. Y bueno, nuevamente, con Cuadraje Mendoza, digo, espero que ustedes ante cualquier duda o consulta, mando un saludo. Gracias. Chau, chicos. Muy buen fin de. Nos vemos, buen fin de. Chao, buen Chao, fin gracias de. igualmente. Chao, buen fin de. gracias, gracias. Chao. Adiós. Gracias, loco. Nos vemos. Bruno, llegaste más tarde que